Llegó el momento de hablar de economía, lo tenemos a nuestro sabedor, a nuestra persona que tenemos para hablar justamente del tema económico. Matías Batista, bienvenido a la mañana de la radio. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pepe? Muy buen día para vos, para toda la mesa y para la audiencia, por supuesto. Bueno, a ver, una familia tipo necesitó un ingreso de 56.459,20 para no caer bajo la línea de pobreza. ¿Cómo llegamos a este número? Una locura, ¿eh? Sí, Una locura, sí. Pepe. La verdad es que hoy miraba el dato. La verdad que no lo podés, no, es impresionante a lo que nos vamos acostumbrando los argentinos, ¿no? La verdad es que calculo que gran parte de la población está por debajo de la línea de la pobreza, ¿Sí? o por lo menos todos los asalariados en los cuales trabaja uno solo de la familia está bajo la línea de la pobreza, no tengan dudas, porque el salario promedio en la Argentina está muy por debajo de los 56.000. Aumentó 4.2 la canasta básica total en enero, 39.8, casi 40% lo que es interanual, y la canasta básica alimentaria, que es la que mide la línea de la indigencia, aumentó 4.6 en enero, 44 interanual, y la línea de la indigencia está casi en los 24.000 pesos, con lo cual el primer razonamiento que tiene con todo esto es que el proceso inflacionario que están sufriendo los sectores más retrasados de la población en cuanto a ingresos es tremendo, están por arriba del... Acá uno empieza a ver un poco la inflación real, ¿no? Esa que no es la que marca el INDEC mediante su promedio del 36, 37%, 38%, sino la real, que es la que vive el ciudadano de a pie, que el laburante, que llega con lo justo a fin de mes y que tiene que enfrentar una situación de esta, ¿no? 44% anual cuando el salario te sube un 30, un 32, un 28 o un 35, dependiendo del año. Bueno, es muy complejo todo lo que está atravesando gran parte de la población argentina. Y bueno, es muy difícil de salir también de esas situaciones. Lleva mucho tiempo salir de esa pobreza e indigencia estructural, ¿no? A ver, uno quiere o trata de ser realista y cuando de repente va seguido al supermercado, situación que me pasa, veo que o sea, los alimentos, los de primera necesidad, aumentan no un 4%, estamos hablando del 15, del 20% en el mejor de los casos. ¿Cómo se toma el análisis de este 4% mensual? Bueno, siempre los porcentajes en los que aumentan las canastas son promedios, son porcentajes promedios, incluyen una enorme cantidad de productos, dentro de los cuales hay algunos que por la oferta que pueden tener en determinado momento aumentan muy poco y hay otros que aumentan muy fuerte. Venimos con un aumento de la carne del 23%, del 10%, aumentos de combustibles del 20%, 9 veces aumentamos el combustible en enero. Bueno, cuando uno va al supermercado se encuentra con otra realidad muy distinta a lo que profesan determinadas canastas. Y lo que suele ocurrir es que en los sectores más retrasados desde el punto de vista económico, son sectores que se manejan con un grupo de productos muy reducidos. A ver, pan, un producto esencial de los sectores más rezagados, que representa gran parte de su dieta alimentaria, desgraciadamente porque debería representarlo otras cuestiones, pero no alcanzan, y el pan aumentó una barbaridad en el último tiempo. El leche aumentó una barbaridad por el hecho de que el maíz es el insumo determinante para el alimento del ganado y en consecuencia los lácteos se dispararon de una manera exorbitante en el último tiempo. Entonces, el impacto y la inflación real en esos sectores que son los que consumen un grupo muy minúsculo de productos y que son los productos más demandados por la población, bueno, terminan impactándole muy, muy fuerte en su bolsillo. La verdad es que la inflación de los sectores, además no tienen forma de esquivarle la inflación los sectores más retrasados. ¿Por qué? Porque no tienen tarjeta, porque están en la informalidad, porque no pueden aprovechar las promociones, porque no tienen conocimiento de las operaciones financieras que te permiten proteger tu capital, y son los sectores más golpeados del proceso inflacionario. Y lo otro que ocurre es que cuando el proceso inflacionario se acelera, como estamos viendo y lo están confirmando estas dos canastas, cuando el proceso inflacionario se acelera y pasa el 30%, empieza a haber una
lo que se llama dispersión de precios. ¿Qué es esto? Y voy a poner un ejemplo. Yo quise comprar un producto, 2 productos, la semana pasada y la anterior, y en un lugar me lo vendían en 2.700 pesos, en otro lugar en 3.000 y lo pagué 1.000. ¿Cómo es ese? ¿Qué hiciste? ¿Te lo llevaste? A ver, no, entré en internet, busqué en Mercado Libre, en mi ciudad me lo vendían a 3.000, en Santa Fe me lo vendían a 2.700 pesos, y en Buenos Aires lo pagué 1.000 pesos con envío, me llegó a las 24 horas. Entonces, ¿qué es eso entre los 1.000 y los 3.000? Tremenda dispersión de precios que, así como la veo desde un negocio internet, la puedo ver en los negocios de mi ciudad. Uno va a un negocio, encuentra un precio, va a otro negocio, encuentra un precio, quizás vale la mitad. Entonces, la inflación genera distorsión fuerte, y el hecho de tener movilidad, tener herramientas para investigar un poco precios y poder sacar ventaja y no perder tanto en la inflación, son herramientas que los sectores más rezagados no la tienen. Y también pierden ahí. Mati, vos sabés que hay algo que me llama la atención. Vos me hablas de inflación, y generalmente la inflación, ¿dónde se nota? En el aumento del dólar, o sea, en la devaluación del peso. ¿Por qué está tan quieto el dólar? Bien. Lo que ocurre con el dólar, Pepe, en este último tiempo, el dólar se mueve por expectativas. Esto hay que decirlo y lo venimos diciendo desde siempre. Y mientras estuvieron latentes las expectativas de una fuerte devaluación en el último trimestre del año pasado, el gobierno logró algo por intermedio de Guzmán que me pareció muy interesante, que fue dejar de financiarse con una fuerte emisión, pese a que siguió emitiendo. Tomó algunas decisiones en cuanto a cortar algunos subsidios o ayudas sociales que le generaban mucha emisión al Estado, y empezó a endeudarse con colocación de bonos. Eso fue bien visto por el mercado y empezó a despejar las presiones de devaluación. Por otro lado, en lo que fue diciembre, pero sobre todo enero y febrero, empezó una fuerte liquidación de cosecha retenida aprovechando los precios internacionales. Entonces, el Banco Central compró desde diciembre hasta febrero 1.200 millones de dólares de divisas, de dólares, algo que no venía haciendo en todo el año pasado, y logró acumular reservas por 718 millones de dólares. ¿Esto qué es? Esto es un placebo que permitió que las expectativas devaluatorias bajen fuertemente. Cuando las expectativas bajan, hay calma en el río, hay quietud. Ahora arranca marzo, arranca un año nuevo, hay una perspectiva de que puede mejorar contra el segundo semestre alguna cuestión vinculada a que mengue un poco la cuestión de la pandemia y empiece a normalizarse de a poco todas las actividades, y eso es positivo. Lo que pasa es que si el gobierno no logra bajar la inercia inflacionaria que viene muy fuerte, que la estamos mencionando en la primera parte de esta columna, no logra bajar esa expectativa de que la inflación va a estar en el 55%, que es la proyectada para este año, según los datos que ya tenemos de los últimos 4 meses, vamos a tener tensión de nuevo en el dólar. Esto es en el corto plazo, y muy probablemente el gobierno trate de tener un dólar planchado de cara a las elecciones, y eso va a ser también una olla a presión después de las elecciones. Entonces también hay que verlo en esa lógica. Vamos a ver qué es lo que pasa con el dólar blue a partir de marzo, abril, mayo, cuando el mercado empiece a ver que la inflación no baja y que lo que aparentemente es un equilibrio en algunas variables macroeconómicas se empieza a perder, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Una consulta. ¿Cuál sería el número con el que tendría que cerrar un gremio para que, un porcentaje digo, ¿no? Como para que los trabajadores comunes, normales y de los que caminan todos los días la ciudad ganen más de este número que nos está dando el INDEC teóricamente sobre estos 56.459,20 centavos? Bien, ahí hay que ver gremio por gremio, pero en las generales de la ley, Pepe, yo lo que creo es que acá los gremios tienen que cerrar una paritaria con una cláusula gatillo por si la inflación está muy por arriba de lo esperado. Yo creo que la inflación va a estar mucho más cerca del 45 para arriba que del 45
45 para abajo, por lo que vengo viendo. Ojalá me equivoque y ojalá el gobierno logre frenar esa inercia inflacionaria que tiene hoy, pero los gremios tienen que tener en cuenta que una paritaria por arriba del 45 es prácticamente imposible de conseguir hoy. ¿Por qué? Porque acá hay un problema. Al trabajador no le alcanza la plata, pero el empresario no tiene liquidez para pagar. Es una situación muy compleja, porque cuando vos tenés liquidez por parte del empresario, no hay problema. Avanzás, decís cuánto es, un 45, no hay problema porque los empresarios están vendiendo a un 60, un 70% de crecimiento de las ventas nominales y bueno, puedo pagar un 45, no tengo ningún problema, pero los empresarios no están vendiendo. Se te da una situación muy compleja, los empresarios no venden, el comercio no vende o vende lo mínimo indispensable y eso choca con una realidad que es que los trabajadores no llegan a fin de mes. Entonces, ¿cómo haces pagar? Hay que buscar un equilibrio y yo creo que este año, que va a ser un año complejo en la primera etapa y quizás un poco mejor en la segunda, va a ser muy difícil que los trabajadores puedan ganarle la inflación. Yo estoy convencido que no le van a ganar y van a volver a perder salario real, que es cuando la paritaria cierra en 35, vamos a poner un ejemplo, y la inflación fue del 40. Perdiste 5% aproximadamente, para hacerlo en términos simples, perdiste un 5% de salario real y venimos perdiendo todos salario real desde el 2017, 2018, 2019, 2020 y vamos a perder en 2021. No tengo ninguna duda, pero es muy difícil cerrar una paritaria por arriba de los guarismos de inflación que hoy tenemos porque el mercado no la puede pagar, Pepe. Me dejás de tranquilo, Mati. Gracias por este ratito, te dejo un abrazo grande. Gran abrazo a ustedes. Chao, que lo pase bien. Ahí estaba Matías Batista, nuestro economista de cabecera, aquí en Somos la Mañana, División Radio.